Gracias, señor presidente. Desde el Grupo Parlamentario Socialista presentamos a la consideración de la Cámara esta proposición de ley que tiene como objeto la modificación del artículo 42, apartado 1 del vigente Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. Pretendemos algo tan sencillo como evitar que trabajadores que están trabajando en el mismo centro, con idéntico horario y desarrollando las mismas funciones, cobren menos o mucho menos, dependiendo de si están contratados o subcontratados. Nuestra petición es muy sencilla, es muy clara. Mismo trabajo, mismo salario. Y pedimos el apoyo de todos los grupos parlamentarios porque otra cosa nos parece de una desigualdad inaceptable. Antes de empezar, sin embargo, permítanme en primer lugar saludar a los secretarios generales de las federaciones de hostelería, de UGT y de comisiones de Baleares que hoy nos acompañan en la tribuna y cuyas organizaciones han sido determinantes en la elaboración de esta iniciativa. Bienvenidos al Congreso. Y, en segundo lugar, recordar que hoy, 28 de abril, se celebra el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que es la jornada que el movimiento sindical ha señalado para recordar a las víctimas de los accidentes y las enfermedades producidas por el trabajo y para reclamar la mejora de las condiciones que soportan las trabajadoras y los trabajadores. Y, por supuesto, hoy debemos rendir homenaje a los 454 hombres y mujeres que el pasado año perdieron la vida en su puesto de trabajo. Nosotros tenemos la responsabilidad de poner los instrumentos para rebajar esa dramática cifra. Pero, como decía al principio de mi intervención, precisamente nuestra proposición de ley, la que hoy presentamos los socialistas, va sobre la protección de los derechos de los trabajadores y en un aspecto muy concreto, muy extendido y muy dañino. La pérdida brutal de derechos que la reforma laboral del Partido Popular ha supuesto para los trabajadores subcontratados. La posibilidad de la externalización de los servicios no nace con la reforma laboral del Partido Popular, pero esta reforma laboral, cuando prioriza los convenios de empresa frente a los convenios sectoriales, convierte esa externalización de los servicios en el instrumento perfecto para conseguir uno de los principales objetivos ocultos del Gobierno al aprobarla: la reducción de los derechos de los trabajadores y la drástica bajada de los salarios. Me explico. Allí donde antes el trabajador de una empresa de servicios que era destinado a un determinado centro de trabajo debía cobrar el mismo sueldo que el resto de trabajadores de esa empresa porque estaba amparado por el convenio colectivo del sector, ahora estará cobrando lo mismo, estará haciendo el mismo trabajo, pero cobrando casi la mitad, porque estará cobrando lo que marque el convenio laboral de la empresa de servicios para la que presta servicio y que casualmente no estará casi nunca por encima del salario mínimo interprofesional. Es decir, señoras y señores diputados, 648,60 céntimos al mes. La reforma laboral del Partido Popular vuela así por los aires el modelo de negociación colectiva sectorial, prioriza el convenio colectivo propio de empresa y deja a los trabajadores de este país a los pies de los caballos. Con estas condiciones se han multiplicado las empresas de externalización que facilitan a las grandes empresas trabajadores a mitad de precio. De esta manera, la brecha salarial entre dos trabajadores que estén realizando el mismo trabajo en el mismo centro y con idéntica jornada pueden llegar a cobrar hasta con un 50% de diferencia. Esta es la cacareada recuperación económica que proclama el Gobierno de Rajoy. La recuperación económica de unos pocos, evidentemente,
De esos pocos en los que el señor Rajoy debía estar pensando ayer cuando dijo aquello de confiar en mí, os irán bien las cosas. Y si por si algún portavoz va a tener la tentación de repetir el mantra del Gobierno de que así, con esta reforma laboral, por lo menos hay trabajo, ya les adelanto que se lo ahorren, que ya no mordemos ese anzuelo. En Baleares, de donde yo vengo, conocemos muy bien este fenómeno. Lo conocen bien los sindicatos, que lo vienen denunciando desde la aprobación de esta reforma laboral. En temporadas turísticas de extraordinaria ocupación y de grandes ganancias empresariales, se han detectado situaciones en las que, por ejemplo, una camarera de pisos trabaja un año en un hotel y al siguiente año hace el mismo trabajo en el mismo hotel, pero por la mitad de salario, a través de una de estas empresas de servicio. ¿Puede alguien explicarme qué justificación tiene esto? Y si no, que se lo pregunten también a los miles de trabajadores subcontratados por Telefónica Movistar en toda España y que el pasado jueves se manifestaban aquí en Madrid en protesta por la precarización salvaje que están sufriendo, con jornadas que superan las 8 horas y salarios que a duras penas alcanzan los 600 euros. Telefónica, una empresa que el año pasado declaró más de 3.000 millones de beneficios. Esto, señores, no es recuperación económica, esto no es creación de empleo, esto es simple y llanamente explotación laboral. Hablamos hoy de los trabajadores subcontratados, pero la bajada de salarios ha sido generalizada desde la aprobación de la reforma laboral del Partido Popular. La realidad es que esa bajada brutal de los salarios de los trabajadores era uno de los objetivos principales de su reforma. Y en eso hay que reconocerles, aunque solo sea en eso, que han sido tremendamente eficaces. En este país, y según los datos facilitados por la propia agencia tributaria, el 34% de los asalariados cobran el equivalente al salario mínimo interprofesional. Les recuerdo, señorías, 648 euros al mes. La mitad de los trabajadores por cuenta ajena cobra menos de 950 euros al mes. Y el poder adquisitivo de los salarios está al mismo nivel que estaba en los años 90. Por si a los diputados del Partido Popular les parece exagerado lo que digo o les parecen disparatados estos datos, que, por cierto, proporciona la propia agencia tributaria, les invito, por ejemplo, a que suban a la cafetería del hemiciclo, de este hemiciclo en el que nos encontramos, y charlen con los camareros. El otro día, uno de ellos me comentaba que al día de hoy cobra lo mismo que hace 30 años cuando empezó a trabajar en el Congreso. Señores diputados del Partido Popular, el Gobierno ausente del presidente Rajoy, bienvenidos al mundo real, bienvenidos a la España real. Ser un mileurista, lo que antes del Gobierno del Partido Popular era un problema, hoy en día es un sueño inalcanzable para la mayoría de trabajadores de este país. Ahí fuera hay más de 2 millones de trabajadores que no llegan a fin de mes, trabajadores pobres. Esa es la reforma del Partido Popular. Una reforma laboral que lo único que ha conseguido ha sido la precarización del empleo, la bajada de los salarios y la desprotección frente al desempleo. Pero una reforma laboral a la que le queda muy poco tiempo de vigencia, tan poco como a este Gobierno que ampara a los defraudadores y estafa a los trabajadores. Derogaremos su reforma laboral, no les quepa la más mínima duda. Será la primera medida que adopte el próximo Gobierno socialista. Pero eso será dentro de unos meses, pocos. Hoy les pedimos, señorías, que apoyen la toma en consideración de esta proposición de ley, con la que pretendemos poner fin a la situación en la que se encuentran los trabajadores subcontratados en este país, sometidos a una desigualdad injustificable y cobrando unos sueldos de miseria.
Y lo hacen porque no tienen otro remedio, porque el Partido Popular ha puesto las condiciones necesarias para que la situación de los trabajadores sea de tan extrema debilidad que para poder trabajar y llevar un salario a fin de mes a su casa se ven obligados a aceptar cualquier tipo de condiciones, incluso las más abusivas, desiguales e injustas. Ahí es donde los quería llevar el Gobierno del Partido Popular y ahí es donde están. O como se dice coloquialmente, lentejas, que si quieres las tomas y si no, las dejas. Al principio de mi intervención les recordaba que hoy es el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, pero no quiero bajar de esta tribuna sin recordar otra fecha. A finales del siglo XIX se instauró internacionalmente la celebración del 1 de mayo como el Día del Trabajador, en recuerdo y homenaje a un grupo de sindicalistas que murieron en Chicago en 1886 por defender unas condiciones dignas para los trabajadores. ¿Saben cuál era su lema? Les estoy hablando de hace 129 años. El lema de aquellos trabajadores, de aquellos sindicalistas que murieron en defensa de los derechos de los trabajadores, era el siguiente: 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de ocio. Hoy en día, en nuestro país, los trabajadores se ven obligados a aceptar cualquier tipo de condiciones para tener un sueldo a fin de mes. Hoy en día los trabajadores de este país no tienen una jornada de trabajo, tienen jornada hasta que se acaba el trabajo. A eso nos han llevado los 4 años de gobierno del Partido Popular. Así que, señorías, 129 años después, viva el 1 de mayo. Muchas gracias.